mañana, 14 minutos. Martín, hablamos de economía. Hablamos de economía, ayer lo anticipábamos un poco. Salió el dato de inflación de INDEC, el de Ciudad de Buenos Aires lo conocimos ya el día viernes, y ayer salió el de Nación, que dio 1,6%. Por debajo de lo que muchos especulaban o lo que el mercado anticipaba, que veía una inflación rebotando un poco a la zona del 1,8 o 2%. Esto hace que la inflación en lo que va del año llegue al 15,1% y la interanual se mueva ahora en torno al 39,4%. Primera cuestión para mí importante es, no es un mal dato, ¿sí? El gobierno tiene de qué agarrarse para decir, bueno, no voló por el aire, no subió más, tuvo un leve rebote respecto al mes anterior, pero no es un dato en principio para que sea preocupante. Pero como siempre suele ocurrir, el gobierno se sobregira en esos festejos y pareciera que ahora tenemos una inflación de un país nórdico en el cual los precios no se mueven y los salarios acompañan. Feynman estaba indignado. Claro, o sea, ¿Qué festejan? Decía Edu. No hay mucho para festejar, pensando que el gobierno sigue utilizando anclas que hacen que las dos grandes variables que pueden motorizar los precios para adelante, que son el dólar y los salarios, te queden por debajo, ¿sí? Recién veía las placas que a veces aparecen de la variación del precio del dólar. El dólar no se movió muy fuerte en el mes de junio, que es el dato que tenemos ahora publicado. Se empezó a mover más fuerte en este mes. En el mes de junio el tipo de cambio se movió de punta a punta, esto desde el comienzo de mes a fin de mes, un 1%, que es más o menos lo que se venía moviendo en el esquema anterior, ¿sí? En el esquema de evaluación. Pero tiene sentido y correlato con el índice de inflación. Exactamente, porque si vos hubieses tenido una inflación de 1% con una devaluación del tipo de cambio del 1%, decís, bueno, va más o menos en línea. Bueno, hay que ver qué pasa ahora, ¿sí? Porque estamos con un tipo de cambio que se está corriendo hacia el techo de la banda. Hay quienes preguntan, che, ¿cuál va a ser el techo? Bueno, en principio el techo es 1400. Claro. ¿Sí? Y el blue hoy se mueve en 1003 y pico, y el oficial se está acercando a 1300. Bueno, pareciera que hay un escenario en el que el tipo de cambio se despertó un poco, y obviamente esto va a tener un impacto sobre el índice de precios. Va a ser interesante pensar en cuál va a ser la descripción o el relato que haga el gobierno el mes que viene, cuando salga el dato de inflación de este mes, porque acá sí vas a tener un impacto fuerte de la suba del tipo de cambio. Y además los servicios están aumentando, viste, el banco te dice, esto tuvo una variación intermensual de tanto por ciento, y vienen aumentando, por lo tanto eso no está funcionando de ancla tampoco. No, de hecho, si te fijas en la placa que sigue, que es la que describe por rubros la variación de precios, tenemos en un extremo educación, ¿sí? Que subió fuerte, 3,7% en el mes de junio. A mí me llamó la atención. Claro, porque en general es en marzo eso. En general es anterior. Es cierto que se venían anticipando aumentos de cuotas de colegios privados en la Ciudad de Buenos Aires y en provincia al menos, pero me sorprendió el 3,7% de inflación. Ahora, el segundo rubro que más creció fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, básicamente servicios, 3,4%. Doy fe. Estamos hablando de un incremento de precios de tarifas del doble del nivel general. Claro. Agreguemos a eso que hay algunas dinámicas que también están por encima, algunos sectores que están por encima, casi como todo está salud, por encima, vamos a ser sinceros, como equipamiento, como comunicación, pero claro, en el extremo opuesto. Por eso es interesante pensar ver esta gráfica que ubica el nivel general, que es la barrita de color naranja, muy cerca de la derecha. Claro, no está en el medio, o sea, el promedio no está en el medio. ¿Por qué? Bueno, porque los rubros que más incidencia tienen o que ponderan más fuerte en el nivel general te quedaron por debajo del nivel de precios. En particular, prendas de vestir y calzado, ¿sí? Y alimentos y bebidas no alcohólicas, que son dos rubros que están muy influenciados por la capacidad de consumo, ¿sí? La razón que explica, una de las grandes razones que explican la caída la desaceleración de prendas de vestir y calzado, pero sobre todo de alimentos, tiene que ver con la caída del consumo. O sea que como la gente consume menos, bajan de precio o no suben tanto. Es un poco lo que explicaba la empleada del comercio que veíamos en la burrada. O sea, no podemos subir los precios porque ya estamos con un nivel de consumo tan bajo que si sobre este nivel de consumo le subimos los precios no compra nadie. Claro, bueno,
Ese es el escenario y es el ancla inflacionaria que quiere llevar adelante el gobierno. Es bajar los precios por un descenso muy marcado del nivel de consumo. Dentro de esto hay una cuestión que yo siempre trato de mirar, que es cómo se compone o cómo se comportó dentro de la variación del nivel general la diferencia entre los estacionales, la IPC núcleo y los regulados. Y ahí tenemos una situación muy particular, que es que los estacionales le vienen jugando muy a favor al nivel de precio general. Los estacionales es tipo ahora la mandarina Exacto. o el limón, que los árboles están dando mucha de esa fruta, entonces como hay tanta oferta, baja el precio. Baja el precio Pero porque es una cuestión de estación. la estacionalidad en frutas y verduras jugó muy a favor. De hecho, ahora lo vamos a ver un poco bien con un informe que elaboró CEPA justo unos días antes del dato del IPC, que muestra cómo algunos rubros de frutas y verduras que tienen una incidencia muy fuerte en este ponderador, Claro. ¿sí? Porque no todos los productos entran en la canasta, ni todos pesan de la misma manera. Inciden, claro, ocupan el mismo espacio que el resto de los productos o elementos o lo que sea. Exacto, y entonces tenés ahí una variación estacional del 0,2 negativa, o sea, bajó de precio en promedio un 0,2% los productos estacionales. Los regulados se movieron un poquito por encima del promedio. ¿Los regulados qué son? Los que tienen que tener el aval del gobierno. El aval del gobierno, servicios públicos, comunicación. O sea, el gobierno autoriza los aumentos. Utiliza los aumentos, se movieron en el 2,2% y la IPC núcleo, que sí sorprendió, ¿sí? Se movió al 1,7%, muy cercano del nivel general. Ahora, en el costado izquierdo de la gráfica que estamos mirando tenemos la variación de bienes, 0,8%, y la variación de servicios, 3,2%. Claro, cuando vos haces la cuenta 0,8 y lo promedias con 3,2, no te da en el medio 1,6, ¿sí? Te da un poquito por arriba. ¿Por qué? Porque en el ponderador que utiliza este índice de precios pesan más los bienes que los servicios. Claro. Y entonces, si a vos te aumentaron los servicios 3,2, Claro. pero No te te aumentaron dice. menos los bienes, la incidencia que vos tuviste en tu bolsillo hoy es mayor por el aumento de servicios que de bienes. De hecho, armé un cuadrito ahí para poder ver no solo la intermensual, tenemos ahí un cuadro que compara el nivel general, si podemos ver la que sigue, que es la 3, ahí estamos. El nivel general aparece arriba, ¿sí? En junio, la acumulada y la interanual. Sí. ¿Qué es lo que se está comportando por debajo? O sea, ¿qué es lo que está ayudando a que no suban los niveles generales? Los bienes se están moviendo al 0,8 intermensual, acumulan 12,3 en los primeros meses del año y la interanual da 30,1. O sea, muy siempre por debajo. Claro, ahora fíjate lo que pasa con los servicios. Claro. Los servicios en el mes, lo veíamos recién, suben 3,2, acumulan en el año 21,5, esto es 6 puntos arriba de la inflación del nivel general. Ahora en la interanual están en el 63,6%. Más del doble. ¿Sí? Estamos en un nivel general de servicios muy por encima de el nivel general de precios. Algo similar pasa con la incidencia de estacionales, núcleos y regulados. Los estacionales vienen corriendo en todos los tiempos de comparación que estamos mirando por debajo del nivel general, ¿sí? 0,2 en el mes en negativo, 6,7 acumulan los estacionales en este año, esto muy Claro, por debajo la del mitad. 15, y la interanual da 15,7. La núcleo, sin embargo, se mueve en todos los indicadores por encima del nivel general. Y esto quiere decir, proyectando hacia adelante solo la núcleo, no hay expectativas de que siga yendo para abajo la inflación. Claro. En principio se mantiene estabilizada en el orden del 1,7. Ahora, a este escenario hay que calcularle después qué va a pasar cuando impacte la dinámica del dólar, que es la que decíamos recién. Hay una situación muy particular con frutas y verduras, que es la siguiente. Hay algunos elementos de la canasta de frutas y verduras que aparecen en el relevamiento de INDEC, ¿sí? Estos son los que aparecen, por ejemplo, ahora en esta placa que estamos viendo: banana, limón, manzana, naranja. Son las tres frutas que aparecen dentro del el índice de precios del INDEC. En todos los casos, salvo en el caso de la manzana, que aumentó intermensual un 2,1%, vemos un descenso de precios, ¿sí? 9% cae la banana, 16% el limón, naranja 21,7%. En el promedio ponderado, esto es, cómo pesa esto en el índice de INDEC, cayeron 8,7%. Acumulan una variación en lo que va del año del 25%. Esto le está jugando muy a favor del índice. Claro, se entiende. Perfecto. Algo parecido pasa con verduras, ¿sí? Que es la placa que sigue. Vemos cómo, salvo algunos productos particulares como batata, lechuga, que aumentó mucho de precio, y papa, el resto juegan para abajo. Y en el promedio, vemos la placa que sigue, en el promedio ponderado, las verduras bajaron un 1,2% en el mes y acumulan apenas un 6,7% de aumento en lo que va del año. Ahora, Excelente, el gobierno está incentivando a los chicos a que vayan a la verdulería y coman más frutas y verduras. claro, pero hay algo muy favor. interesante que es
¿Por qué incluso esto no tiene un efecto tan directo sobre la vida de la mayoría? ¿Por qué no comemos frutas y verduras? No solo porque no comemos frutas y verduras, sino porque además hay una distorsión de precios de esa canasta respecto a los consumos en el supermercado, por ejemplo. Y es la placa que sigue. Fíjense la diferencia que hay entre el precio del mercado central y el precio de los supermercados. ¿Sí? Porque alguien puede decir, che, para, yo no vi que bajaran de precio estos productos en el súper. Esto se releva, esto el INDEC lo releva por los precios del mercado central. Exactamente, el precio que toman es mercado central y no supermercado. No, bueno. Y entonces, dale. cuando vos mirás la variación de precios en términos intermensuales de los mismos productos, el tomate, que cayó 19,8% en el mercado central, aumenta 9,4% en los supermercados, con una brecha del 275%. Che, me está choreando. La lechuga, que aumentó 89% en el mercado central, además aumentó un 27% en los supermercados. Sobrevalorada la lechuga. Entonces, claro, la razón por la cual, incluso comprando frutas y verduras, alguien podría decir, che, yo no noté un gran cambio en los precios, es por la dispersión de precios que hay entre el precio del mercado central y el precio de los centros de compra, los super e hipermercados. Ahora, como todo se desprende de un índice, que es el índice de precio del consumidor, en particular, el rubro alimentos viene ayudando a bajar el índice, pero además viene ayudando a bajar el resultado de las canastas básicas alimentarias y total. Las dos canastas arrojaron un buen resultado. Que miden pobreza e indigencia. Pobreza e indigencia. Hay que aclarar una cuestión. Vemos ahí la placa de canasta básica alimentaria y canasta básica total. La que sigue, buenísimo, es una variación del 1,1% la variación alimentaria de canasta básica alimentaria, esto es indigencia, y 1,6% la canasta básica total, que mide pobreza. Ahora, cuando vos metodológicamente haces este cálculo, no es que le agregás los servicios a la medición de canasta básica total y entonces es una cuenta que convierte la canasta básica alimentaria en canasta básica total. Y entonces no es que efectivamente le agregaste el 3,2% que aumentaron los servicios, porque seguís arrastrando el problema de que el indicador que estás utilizando no mide, no pondera correctamente los servicios. Los ponderadores están distorsionados, digamos. Vean lo increíble de este dato, que es que cuando miramos la configuración de una canasta básica de indigencia por adulto equivalente, da 167.000 pesos. Esto quiere decir, una persona, en teoría, un adulto en el país en el que vivimos, con 163.000 pesos tiene que tener capacidad para comprar alimentos para subsistir un mes. Claro, que te permita tener las calorías necesarias para sobrevivir. Exacto. Permíteme dudarlo. No hablamos de calidad, hablamos de calorías. Por eso digo, hay una cuestión que hay que mirar respecto a cómo se configura este índice. No es que esté mal hecho el dato. El dato se configura de una manera particular, que es toma precios de alimentos que arroja la canasta de INDEC y esa canasta se configura de esta manera. Ahora, sí, no es mentira, o sea, es eso, no es mentira. No están tocando el dato. Son datos falsos. La metodología no funciona, digamos, acorde a la realidad que estamos viviendo hoy por hoy los argentinos. Esto es una metodología que se arrastra desde hace mucho tiempo, pero la realidad hoy es muy diferente a la que era hace 4, 5, 6 años atrás. Completamente, y por eso es que cuando vos planteas, che, no suena como razonable que un adulto en nuestro país pueda sobrevivir a base de alimentarse, solamente es lo que contempla la canasta básica alimentaria, con apenas 163.000 pesos en un mes. Ahora bien, cuando vos trasladas esto a la configuración familiar, ¿sí? En esa configuración familiar que hace INDEC siempre con hogares tipos de 3 integrantes, 4 integrantes, te encontrás con que un hogar de 4 integrantes necesitó al menos 500.000 pesos, para poder llegar a estar en la línea de indigencia. Digo, menos de 500.000 pesos estás por debajo de la línea de indigencia. Ahora, para encontrar un piso de pobreza, una familia de 4 integrantes necesitó en el mes de junio 1.128.000 pesos sin considerar alquiler. Claro. 1.128.000 pesos sin considerar alquiler. Pensemos que una jubilación mínima está en 300.000 pesos, que el salario mínimo anda más o menos en el mismo monto, con lo cual estamos hablando de 4 jubilaciones o de 4 salarios mínimos.
una familia va a necesitar palo 700, contemplando alquilar. Bueno, acá viene el dato que complementa esto, que es el dato de el mismo dato, pero de Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Una familia porteña, tenemos ahí la publicación de Ámbito, perdón. Una familia porteña necesitó en junio 1.900.000 pesos para ser considerada clase media. Esto es, para no estar en situación de pobreza. En este caso sí contemplando el alquiler. Claro. Porque la medición de Cava sí contempla alquiler. Estamos hablando de 2 palos. ¿Sí? 2 palos. Cuando el otro día Caputo decía la jubilación promedio, la jubilación media son 900.000 pesos, aún si ese fuese el escenario, 2 jubilados cobrando esa jubilación están por debajo de este nivel. Son pobres. Son pobres. Bueno, en esa situación hay una gran discusión o una cuestión que hay que al menos considerar, que hay que contemplar, que es que nuestro país es un país que progresivamente se ha hecho más caro, se ha hecho más difícil, y aun cuando la estadística te da bien, aun cuando el dato de inflación puede ser celebrado por el gobierno como un dato maravilloso, hay datos de la realidad que contrastan contra esto. Tenemos un tape para cerrar de TN mostrando lo cara que está la Argentina. Una locura esta. Los perfumes, chicos, los perfumes. Ahora, ¿no les pasa que se ponen a pensar qué está pasando en nuestro país? Porque la diferencia es del triple estamos pagando. Aquí estamos pagando toda la diferencia. Yo digo, ¿qué es? ¿Impuesto? ¿Qué es? Acá tienen los... Avivada Argentina. Ya como que no, yo por lo menos estoy acá y reflexiono y digo, no le encuentro la lógica a lo que estamos pagando realmente. Que no, la verdad es que no tiene lógica. O sea, pero es increíble los precios, es mucha diferencia. La verdad es que vengan ya. Para hacerte una diferencia, hoy un celular acá vale $450 y vos vas a Argentina o Mar del Plata, en ejemplo, y vale casi $1.000.000 de pesos en efectivo, y si lo tenés que tarjetear, mucho más. Es el 100% de intereses y de qué. Bueno, este es el país que estamos atravesando. Argentinos comprando fuera de la Argentina, ¿no? Claro. Hoy está muy de moda. Ahí en Paraguay. Cruzar la triple frontera está muy de moda. Realmente es muy barato. Yo fui no compré solo porque no me quiero acostumbrar a cosas de calidad, pues no lo voy a poder comprar, chicos. Sí. Pero había un labial y lo tiro. Sí, boluda, ¿qué voy a comprarme? Un labial Dior que me va a quedar divino, hermoso, maravilloso. Después no lo voy a poder reponer. Y después no lo voy a poder reponer nunca. Pero salía, no sé, 17, 18.000 pesos. Claro. Sin impuestos, sin nada, y acá un labial de farmacia hoy está 36. Estamos locos. Sí. Estamos locos. Bueno, y la particularidad es que el gobierno ya hizo todo lo que supuestamente tenía que hacer para bajar los precios, que es abrir las importaciones, facilitar la desregulación para que entren con lo que quieran. De hecho, lo vemos en las góndolas, vemos fideos de Albania, vemos naranjas de Egipto, y aún así, con todo esto, con una economía que no arranca o que tiene un nivel de consumo muy por debajo, muy contraído, seguimos teniendo una economía carísima en dólares. ¿Por qué? Porque el gran problema sigue siendo el mismo, que es que Argentina llevó a través del gobierno de Milei, a través del programa económico de Caputo, un proceso de encarecimiento de la economía en moneda no propia, en dólares, que genera una presión muy difícil de reponer o de cambiar, si no es rompiendo este esquema, ¿sí? Esto lo saben todos los que están jugando y especulando con este tiempo lo saben. La gran pregunta, y esto lo terminaremos de dilucidar de acá a fin de mes, es cómo le va a pegar al índice de precios el movimiento del tipo de cambio, ¿sí? El aumento del tipo de cambio va a tener un impacto sobre precios indiscutiblemente, porque nuestra economía tiene una dinámica bimonetaria, y entonces hay que ver cómo le pega al índice de este mes de julio el aumento de precios del dólar que se viene viendo en las últimas ruedas. Muchas gracias, Martín Epstein. Me río porque no ese Pablo dice, ya me voy a Ciudad del Este a comprar labiales. Y que sí, boludo. Traele a Carla si vas a hacer eso. No seas guacho. Pues vos tenés Ciudad del Este en Paraguay, y después tenés el otro que no me acuerdo cómo se llama, el shopping free shop que está en Brasil, del otro lado. El Chuy. No, hay uno en Iguazú. Claro. El de Iguazú. El de Iguazú. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Yo fui ahí, no fui a Costa del Este, que dicen que todavía es mejor Costa del Este que este coso que está en Brasil. Pero bueno, dramático, como siempre, el escenario económico de la República Argentina. 3 minutos ya pasaron de las 10:30. Vayan a nuestro canal de YouTube, RedFM 107.3. Ahí tienen los 4 nominados para la burrada del día. Un economista liberal siendo domado porque dice que no se interviene en el tipo de cambio y le recuerdan que sí. Otro que plantea que no hay consumo, pero por culpa
de los precios del comerciante y no porque la gente no tiene dinero. Franco Mercuriali diciendo que Villarruel es igual que Cristina y que el Instituto Patria, y Patricia Bullrich diciendo que a la Argentina le fascina el ajuste y que ellos no ajustan, ellos desajustan para poder ajustar y no sé, cosas raras. Vayan y voten hasta las 12 del mediodía. Esto es Pórtate Bien.